En el Evangelio de Mateo capítulo 20, Jesús nos contó una parábola que ha desconcertado a muchos por siglos, la de los jornaleros en la viña. En ella todos reciben el mismo pago, aunque algunos trabajaron todo el día y otros solo una hora. ¿Es esto justo? ¿O estará Jesús revelando algo mucho más profundo? ¿Será profecía? Una parábola que va más allá de la justicia humana y que esconde el misterio de las resurrecciones, quizás, y la certeza de una salvación que no se pierde. Acompáñame y estudiemos juntos este hermoso tema. Esto es Alerta 2029. En Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16 está descrita esta historia, este relato bíblico que quiero compartir con ustedes. Y dice así, Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Si todos recibieron el mismo pago, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Y por qué especificó esas 4 horas? ¿Serán horas proféticas? Veamos. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos comenzar a indagar qué será ese denario que le mandó Jesús al mayordomo que le pagara, en la historia que acabamos de leer, en el relato que acabamos de leer. Y cuando vemos este texto decimos: bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese denario puede representar la salvación. Precisamente un regalo que no se gana por esfuerzo, no se gana con trabajo, sino que se recibe por gracia. El jornal que el Señor da no depende del tiempo que trabajamos para Él, sino del pacto que Él ha establecido para que vayamos a su viña. En el capítulo 10 de Juan, versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El dueño de la viña no le quitó el denario a nadie, a todos les pagó por igual, tampoco se los disminuyó, ni los condicionó. Eso nos enseña algo profundo: la salvación no se pierde, porque no depende del jornalero, sino del dueño. Una vez entregado, ese denario es irreversible. No importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio, si tú recibes
a Jesús en tu vida como tu Señor, si tú crees en Él, pasas a ser parte de esa viña y Dios te da el mismo denario que a todos los demás. Pero, ¿por qué Jesús menciona 4 horas específicas? Podrían representar los distintos momentos que Dios o que Jesús habla con estas horas, precisamente los redimidos que han sido levantados y que serán levantados de entre los muertos. Veamos. Fíjase, en lo que acabamos de leer, te habla de que salió en 4 horas diferentes. A la hora novena, a la hora tercera, que eso es más o menos 9 de la mañana, a la hora sexta, que equivale a las 12 del mediodía, a la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde, y a la hora undécima, que es a las 5 de la tarde. Cada una simboliza un momento profético en el que Dios llama a los suyos y los resucita para darles el denario. Ahora fíjense, esto podría representar lo siguiente. Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesús precisamente fue las primicias de la resurrección, el primer ser humano que ha resucitado de los muertos, el primero en recibir el denario de la viña glorificada, y con él precisamente todas esas personas que esperaban con fe el avenimiento del Mesías, y que Jesús, una vez resucitado, resucitaron con él. Y se cree por muchas tesis, por muchos estudios, que ahora están en el paraíso. Esa fue una primera resurrección. Personas que esperaban al Mesías y han sido salvos. Entraron a la viña, recibieron su paga. Pero también podría representar la otra hora, la segunda resurrección. ¿Dónde está descrita esta segunda resurrección? Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el dueño de la viña llama a su pueblo celestial, los muertos en Cristo y los que vivimos, que seremos transformados, y precisamente nadie pierde el denario, nadie pierde esa salvación, porque cuando el Señor venga y se manifiesta el famoso rapto de la iglesia, seremos arrebatados y muertos en Cristo serán resucitados. Entonces, ya llevamos 2. La primera resurrección, cuando Jesús resucitó, y ese grupo de personas están ahora en el paraíso. Y otro grupo resucitará precisamente en el momento del arrebatamiento. Como podemos ver, pues, unos fueron antes, otros fueron después, pero ambos grupos están ahora en el paraíso. Continuemos con la posibilidad de que en la tercera hora, o la hora tercera que acabamos de estudiar, podría referirse a una tercera resurrección. Y está descrita en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Y dice, este es Juan viendo una visión, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, ellos llegan a la viña a la final jornada, pero reciben el mismo denario. El Señor no hace acepción de persona. La recompensa es la misma y el don es eterno. Y la cuarta resurrección,
que podría representar este relato bíblico que acabamos de chequear está descrita en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 y 12. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Bueno, vamos a darlos aquí. Y fueron juzgados los muertos según sus obras. Aquí se cumple la última hora del día. Estamos hablando del evento final, el gran juicio final profetizado durante muchos siglos. Los impíos también resucitan aquí. Esta es la cuarta resurrección, pero no para recibir el denario. En este caso ya es diferente, el denario de la vida, sino para ser juzgado por haberlo rechazado. Ciertamente el Señor durante toda la historia ha llamado al ser humano a la reflexión, al arrepentimiento, y hay quienes deciden ir a la viña. Unos van temprano, otros llegan más tarde, pero al fin y al cabo entran a la viña de Dios. Y una vez que entran, la paga es la misma, la salvación es la misma. Hay de aquellos que han rechazado el llamado de Dios y desafortunadamente en esta última resurrección, cuando ya no exista más la muerte, pues serán juzgados, pero para ser juzgados por haber rechazado la salvación y el regalo de Dios. ¿Ves? Cada llamado, cada hora representa una etapa del plan divino, pero hay algo más. Aún estamos dentro de la hora undécima. Si vemos lo que acabamos de estudiar, hay 4 horas. La hora tercera, que es las 9 de la mañana, la hora sexta, que es a la hora del mediodía, una hora novena, que es la tercera, las 3 de la tarde, y esta hora específicamente fue precisamente el momento en que nuestro Señor Jesucristo expiró. ¿Tendrá que ver con esto o no? Si sí o si no, ciertamente esconde algo profundo y precisamente es algo profético. Y ahora mismo estamos viviendo la hora undécima donde el Señor todavía da la oportunidad. Estamos al borde de ese día final, mi hermano y mi amigo. El dueño de la viña aún está llamando obreros, aún te está llamando para que vayas a trabajar a la viña del Señor. Y aunque lleguen al final, recibirán el mismo denario. Sin embargo, yo te recomiendo que no esperes al final. Ven ahora a Jesucristo, porque la hora es precisamente en este momento, no cuando ya venga aquel día glorioso y quedes por fuera. En el capítulo 6 de Juan, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amado amigo, el mensaje es claro. Todavía hay tiempo, todavía hay llamado, todavía hay denario, pero pronto caerá la noche cuando ya no se podrá hacer nada, y los que rechazaron la invitación no tendrán parte de esa recompensa. Esta parábola nos enseña que el dueño cumple lo que promete. A todos los que entran a su viña les da el mismo denario, la misma vida eterna, y una vez que la entrega, nadie se la podrá quitar. La salvación ciertamente no se pierde porque no se compra con esfuerzo, sino que se recibe por gracia. Los primeros, los últimos, todos son parte del reino. Y para el mejor ejemplo que puedo yo tomar para esto es lo que ocurrió con el ladrón en la cruz. Justamente, justo antes de morir, se arrepintió y reconoció a Jesús como su Señor, y fue salvo. El mismo Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, amado amigo, no hay que esperar el momento cuando ya estemos seguros de que vamos a partir de este mundo para decirle sí al Señor. Esta vida en Cristo es tan maravillosa que no es prudente esperar.
El momento es ahora. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El denario no se pierde, porque la salvación es eterna. No importa si llegaste primero, no importa si llegaste de último. Lo importante es haber entrado en la viña antes de que caiga la noche. Gracias por acompañarme. Suscríbete si aún no lo has hecho, todavía es gratis. Comparte este mensaje y déjame tu opinión en los comentarios. Siempre los leo para aprender de ustedes y si tiene alguna pregunta, poderla incluso responder. Y recuerda siempre, el regreso de Jesús está muy cerca y no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.